Buenas noches, mi nombre es Rocío Villamil Corredor, soy estudiante del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA y el presente video corresponde a el desarrollo de aplicaciones con conexión a base de datos por PHP, realizando un CRUD e incluyendo en la aplicación el uso del framework de Bootstrap. Entonces, para realizar la muestra de la carpeta donde tengo esta información, vengo aquí a mi servidor local, la carpeta evidencia add base de datos PHP. Este formulario, que es el inicial cuando se abre la carpeta, contiene un título, formulario CRUD, nombre de usuario y contraseña, los respectivos campos en los cuales se va a diligenciar la información, un botón dinámico para inicio de sesión y un link de regístrese aquí en caso de que la información que suministremos aquí inicialmente no esté guardada en la base de datos. Para mostrar cómo está desarrollado esta primera pantalla de aplicación, voy a venir aquí a Visual Studio Code. Aquí nos muestra la carpeta, evidencia add base de datos PHP, y según la modularización de software, se encuentran organizados los diferentes archivos en carpetas. La carpeta de estilos, la carpeta de HTML, donde están desarrollados principalmente dos archivos, y la carpeta de PHP, que nos va a permitir la conexión a la base de datos y el respectivo proceso para poder hacer el CRUD. Por fuera de estas carpetas se encuentra la página index, que es la primera que acabamos de ver. Está desarrollada en una estructura HTML, que la podemos apreciar completa. En el head se incluyó el vínculo de internet del framework de Bootstrap. Para con esto y la carpeta de estilos, darle una mejor presentación y una vista mucho más agradable al usuario cuando realice el uso de la aplicación. Aquí tenemos la clase display-6 propia de Bootstrap para aplicarlo al título formulario CRUD, que es este. Igualmente, aplicamos en la etiqueta del nombre de usuario la clase formLabel, que es propia de Bootstrap, al igual que en el input la clase formControl. Como dije anteriormente, para darle una presentación mucho más amigable al formulario. Estas dos clases se vuelven a incluir en la sección de la contraseña y el input de la información de la contraseña. Para el botón dinámico de iniciar sesión, se utilizó también una clase propia de Bootstrap que es button outline primary para darle esta animación. Y por último, para el link de regístrate aquí que nos va a llevar a un nuevo formulario, tenemos el link que nos va a llevar a la página de registro HTML para poder realizar el ingreso de la información. Voy a ingresar una información que no se encuentra registrada en la base de datos para iniciar la validación de la conexión. Inicio sesión y me dice que conexión exitosa, esto corresponde al archivo de conexión a la base de datos, y nombre de usuario o contraseña son incorrectos. Esto quiere decir que no encontró la información en la base de datos. Para visualizar cómo está construido el script de PHP para que nos genere estos dos avisos, vamos a venir aquí dentro de la página de index. Vamos a venir aquí a este vínculo, esta página de vínculo, al script de PHP que se llama login PHP. Aquí vamos a encontrar un script pequeño, corto, donde estamos incluyendo el archivo conexión PHP. Este archivo es básicamente la conexión inicial que vamos a necesitar siempre a la base de datos. Básicamente, su estructura se compone de las variables correspondientes que tienen la información de nuestra base de datos local,
Nuestra base de datos se llama conexión PHP. Y aquí lo que está haciendo es, es solicitándole a MySQL que realice la conexión donde la información que está guardada en las variables la busque en la base de datos y realice la conexión. En caso de que esa conexión ocurra de manera exitosa, entonces nos va a decir conexión exitosa, que es en este caso el primer aviso que nos sale. En caso de que no encuentre coincidencia con esa información que nosotros le estamos pidiendo, entonces simplemente nos va a arrojar el error de error al conectar con la base de datos y no nos va a permitir avanzar. Eso es lo que tiene que ver al archivo conexión.php. Venimos nuevamente aquí al login, que fue el primer archivo donde no nos permitió realizar el ingreso al siguiente formulario para realizar el CRUD. Y aquí básicamente está solicitando al servidor que tome la información de estas dos variables, las lleve a la base de datos, en este caso a la tabla usuario, que es donde se encuentra esta información, y los asocie, el nombre de usuario y la contraseña a cada uno de sus campos. En caso de que esta información coincida, entonces nos va a redirigir, nos va a permitir el acceso al archivo main.html, o en caso contrario, nos va a generar el aviso que nos dio ahorita, nombre de usuario o contraseña incorrectos. Entonces, vamos a realizar el registro, ya que esta información no se encuentra vinculada a la base de datos. Vamos a realizar entonces el registro. Este es un formulario de similares características al anterior, también desarrollado con Bootstrap. Y el desarrollo de este formulario es registro HTML. Es un formato, nuevamente, HTML completo. Nuevamente aquí en el header se puede apreciar la inclusión del link de Bootstrap para una mejor presentación visual del formato como tal, al igual que la carpeta estilos para darle una mejor visualización. Aquí se está utilizando nuevamente clase display-6 para registro usuario, el título que se le dio a este formulario, y nuevamente el uso de form label y de form control para que fueran aplicados y fueran más agradables de visualizar al usuario con la ayuda de Bootstrap. Para el botón de registrarse, que también es dinámico, cambia de color a la hora de darle clic, se utilizó la clase button light para darle esta apariencia. Y en este caso de registro nos permite al final de la página tener el link que nos vuelve aquí al login para ahora sí validar la información que ingresamos a la base de datos y permitirnos ingresar al formato donde vamos a realizar el CRUD. Vamos a registrar la información en la base de datos para poder ingresar y realizar el CRUD. Registrarse, conexión exitosa y registro exitoso. Conexión exitosa viene de la conexión.php y registro exitoso viene de este script que está incluido aquí, se llama registro PHP, y nos muestra un script nuevamente pequeño en PHP donde está tomando la información de estas dos variables, usuario y contraseña, que son los campos que diligenciamos, llevarlos a la base de datos, insertarlos dentro de la tabla usuario y aplicarle los valores que nosotros digitamos en los campos correspondientes, para que luego de haberla guardado nos genere el aviso de registro exitoso, como en este caso fue este aviso, o en caso contrario, un error y no permitir la conexión a la base de datos. Para comprobar que efectivamente esta información quedó guardada en la base de datos, vamos a venir aquí a nuestra base de datos. La base de datos se llama conexión PHP
Y aquí tenemos la tabla usuario, que es donde estamos guardando esta primera información que guardamos. Pues aquí podemos visualizar que se encuentra guardada la información del usuario y la contraseña que se le asignó. Entonces ahora ya con estas dos confirmaciones, tanto de el anuncio de confirmación como la visualización en la base de datos, vamos a ingresar para poder realizar el crudo. Iniciamos sesión y aquí está el formulario. Por cuestiones de practicidad, desarrollé el formulario para realizar el CRUD en una misma página para no generar conflicto entre varias páginas. Entonces está la sección de registro, en este caso sería la de create, crear, ingresar datos. Nuevamente se ve el dinamismo con el botón, el cual fue elaborado con Bootstrap. La actualización de datos, update, actualizar datos, botón. Consulta de datos, read, botón. Y eliminar datos, delete. Voy a realizar entonces la práctica del ingreso de información para iniciar el proceso del CRUD. Identidad. Ingresar datos, conexión exitosa y datos ingresados correctamente. Para ver la funcionalidad de del desarrollo de este formulario, vengo aquí al archivo main HTML, que es el que corresponde al desarrollo de este formulario. Nuevamente, desarrollo en HTML, inclusión del link de Bootstrap en el head para poder realizar la aplicación de las clases correspondientes, y al igual que el vínculo con la carpeta estilos y la página correspondiente donde se desarrolló el estilo, el CSS. Tenemos la primera sección, que es registro de información, la que acabamos de desarrollar. Y aquí tenemos nuevamente incluidas clases propias de Bootstrap en el título y en los labels y el input. Al igual que este vínculo de main PHP, el cual nos permite realizar la conexión a la base de datos para hacer el registro de nuestro cliente. Incluimos nuevamente el archivo conexión PHP que se vio previamente, y aquí le estamos solicitando a SQL que por favor se conecte con el servidor, guarde la información de estas 4 variables que se le suministraron, el nombre del cliente, la identidad, la dirección y el teléfono, las lleve y la inserte en la tabla clientes donde coincidan con los valores y las variables que hemos declarado previamente. Y cuando realice esta conexión de manera satisfactoria, entonces va a generar el aviso de datos ingresados correctamente, o de lo contrario, error al ingresar los datos. En este caso es la notificación que acabamos de ver. Y para validarlo nuevamente aquí, entonces vamos a venir a la tabla clientes, que es la que nos corresponde en este momento, y aquí ya vamos a ver cómo se ingresó la información de este cliente, el nombre, la identidad, la dirección y el teléfono, lo cual muestra que evidentemente hizo la conexión correctamente a la base de datos. Ahora voy a realizar la actualización de algunos de los datos de este cliente que acabamos de ingresar. El nombre y la identidad la dejamos igual, porque si la cambiáramos sería realizar un registro nuevo. Vamos a cambiar la dirección, está con la calle 125, vamos a dejarlo con la calle 98, y vamos a cambiar el número telefónico. Le vamos a solicitar actualizar datos y nos dice datos actualizados correctamente y conexión exitosa. Ya sabemos, esta es la de la conexión inicial a la base de datos, y datos actualizados
correctamente, corresponde a la sección de el archivo main, actualización de datos, donde tiene su propio script de PHP, actualización datos. Incluye nuevamente la conexión .php y aquí es un proceso un poco más largo, el cual debe hacer la base de datos, donde solicitamos nuevamente, guarde la información que le estamos suministrando en los campos, guárdelos en las variables, llévelos a la tabla clientes, encuentre la coincidencia con la identidad y realice la actualización en la tabla cliente donde el nombre, la dirección, el teléfono y la identidad correspondan para hacer la actualización. En caso de que esto ocurra de manera correcta, realizará la publicación del aviso, datos actualizados correctamente o error al actualizar los datos. En caso de que definitivamente no encuentre ninguna información que coincida, se da la opción de que también nos genere un aviso o una alerta que diga el cliente no existe en la base de datos, por lo cual no podríamos realizar la actualización. Venimos aquí a la base de datos, hacemos la actualización y vamos a confirmar aquí en clientes que la información de dirección y de teléfono de este cliente se cambió satisfactoriamente. Entonces ya no vamos a ver la calle 125, sino la calle 98 y el teléfono será el 51111. Hacemos la actualización y aquí está el cambio. El nombre y la identidad de nuestro cliente es la misma, pero cambió la dirección y el teléfono por los valores que acabamos de ingresar en el formato de actualización de datos. Venimos ahora aquí a la consulta para que nos muestre la información completa de la información que acabamos de modificar. Consultar datos. Y aquí nos está mostrando la misma información que tiene guardada en la base de datos. El nombre del cliente, su identidad, la dirección actualizada, última dirección que le suministramos, y teléfono actualizado, último teléfono que le ingresamos en el campo. El código correspondiente a esta sección de consulta de datos, entonces viene aquí. Consulta de información, consulta de datos, clases de Bootstrap para mejor visualización y el script propio de PHP para realizar la consulta. Todos estos scripts están guardados, están almacenados en la carpeta correspondiente de PHP. Entonces, en esta consulta, nuevamente incluimos el archivo de conexión y le estamos solicitando a la base de datos que por favor encuentre el nombre del cliente y la identidad almacenados en las variables, las lleve a la base de datos, a la tabla clientes, en donde coincida el nombre del cliente con nombre o la identidad, y cuando encuentre la concordancia en estas dos variables, entonces nos va a mostrar la pantalla con toda la información actualizada previamente. Identidad, la dirección, el teléfono, y en caso contrario, no se encontraron resultados. Vamos a eliminar la información de este cliente. Vamos a decir eliminar datos, conexión exitosa, datos eliminados correctamente. El desarrollo de esta parte del formulario es esta última que podemos encontrar aquí, eliminar información por nombre o por identificación. Tiene su propio script, se llama borrar php, .php. Incluimos el archivo y le estamos solicitando a MySQL por medio de PHP que la información que tenemos en estas variables la lleve y la borre de la tabla clientes donde el nombre coincida con nombre cliente y o la identidad coincida con identidad, realice la ejecución de la instrucción y nos muestre el aviso donde los datos fueron eliminados correctamente o, en caso contrario, error al eliminar datos, que es el aviso que en este caso nos sale. Y para verificar que se haya realizado correctamente
esta función en la base de datos, venimos aquí, actualizamos la tabla clientes y vamos a ver que nuevamente se encuentra sin ningún tipo de información, lo que confirma que la información fue borrada de la base de datos. Con esto doy por terminada la presentación de la evidencia de aplicaciones con conexión a base de datos por PHP, realizando un CRUD e incluyendo en la aplicación el uso de Bootstrap. Muchas gracias.